17:20, el Señor expresa una enseñanza acerca de la fe y nos dice en Mateo 17:20 de la siguiente manera, porque también muchos queremos entender las cosas literales, pero las cosas del Señor son perfectas y son un mensaje para cada uno. Nos dice así: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El mensaje del Señor, la palabra del Señor, nos habla precisamente, claramente, de la fe. Pero la fe, muchos expresamos, mueve montañas. Las montañas, hermanos, no es como expresaba el Señor, sino que daba una enseñanza clara. Las montañas muchas veces son las firmezas del hombre, es su mucha confianza, es su egolatría, es su pecado. En otras ocasiones también la confianza es el tener mucha seguridad nosotros, a mí no va a pasar nada, nuestra juventud, nuestra posición económica, nuestra salud muchas veces también. Y muchos pensamos que esto no se va a conmover, no va a pasar nada. Las personas también no van a cambiar. Y el Señor precisamente se refería al cambio que hace la fe en lo más duro, lo más difícil, lo más firme que tiene el hombre por sublime. Mucha gente dicen, yo soy muy rico, o yo soy muy rico en pobreza, porque también así hay, así soy, ¿y qué? Y a eso se refiere el Señor. Pero vamos a ir dando la descripción que el Señor nos quiere dar acerca de los montes, de las montañas y cómo se moverán. Muchas veces vamos a darle el sentido en este momento que las montañas se refieren precisamente a firmeza de la gente, a su vana confianza, a su seguridad. Vemos nosotros que los países se agreden unos a otros y cada uno tiene una gran montaña de tal vez reclamaciones, de problemas, y nadie los puede mover. Unos dicen, ¿por qué me pegas? ¿Y tú por qué me pegas a mí? Y así también esas son las personas. El orgullo y la zozobra también son como montañas, porque nadie puede moverlos, nadie quiere quitarle las cosas, sobre todo si hay un corazón muy duro, muy necio, muy terco. No, tampoco vamos a ser movidos solamente por alguien, por la fe en Dios. Y a través de esto vamos a ir dando a conocer lo que el Señor nos quiere dar. Actualmente, hermanos, estamos observando que naturalmente, por forma real, las montañas, los montes, sufren una transformación continua. ¿Por qué sufren esta transformación continua? Muchas veces se desplazan, y se desplazan por la fuerza que la misma tierra presenta y tiene. En los orígenes de la tierra, las teorías hablan de una Pangea, donde todo era un bloque de tierra, y después, a través del tiempo, se fue separando y se formaron los diferentes continentes y los diferentes países y los diferentes océanos y todo cuanto existe actualmente. También actualmente encontramos que sigue habiendo desplazamiento de tierras y eso es natural dentro de la tierra. Dentro de la tierra, también debajo del mar, hay grandes movimientos. Lo sabemos por la geología y por la maravillosa descripción que existe, porque hay movimientos de tierra. El Señor también nos trata de dar a entender que hay movimiento dentro de la vida de las personas y también de nosotros. Hemos dicho que la firmeza, el orgullo, también el egoísmo, el odio, el dolor, la guerra, también representan muchas veces montañas que no se van a mover. Pero a través de la palabra,
el Señor nos empieza a dar a conocer lo siguiente. Cuando surgen las terribles guerras, y cuando hay guerras, hermanos, es que hay montañas que no se van a mover. Cada quien se va a estar agrediendo. Eso sucedió en Primera, Segunda Guerra Mundial, y movimientos que hemos estado viendo que actualmente están siendo conflictos de diversos países. Todo mundo se altera, todo mundo se desplaza, y es precisamente lo que el Señor también nos va expresando. Conforme al libro del profeta Jeremías, dice en Jeremías 35, porque así dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Observemos este texto, porque actualmente, hermanos, lo que es ahorita, los lugares que están siendo agredidos, podemos interpretar muchas las razones proféticas o muchos mensajes a través de la Biblia, pero lo que nos dice el Señor es precisamente, exactamente, que el orgullo de las personas es como una gran montaña. Por lo tanto, se oye una voz, pero también así es la voz de Dios, la voz de Jehová. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. A través de esta expresión, también nos habla en Isaías 54:10, que sería bueno citar, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Al citar esta cita nos volvemos a leer, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, gloria a Dios, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. En medio de todo este tiempo de dolor, de aflicción y de muerte, la palabra del Señor nos está diciendo que los montes se moverán, y no nada más nos habla en forma que tengamos, se van a estar moviendo las cordilleras y todo esto, sino son los pensamientos de orgullo y de zozobra y de pecado que existe en naciones, en personas y en corazones. Pero la misericordia de Dios también no se apartará, porque aquí lo está diciendo, y más al hablar, porque esto habla del profeta Isaías exactamente para el pueblo de Israel. A través de esto, en el Salmo 112:7 dice que el corazón del cristiano, porque también el Señor ahora, a nosotros nos pueden sucumbir las cosas, pero dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón estará firme, confiado en Jehová. Nuestra seguridad en Cristo, nuestra seguridad en Dios, nos dice el Señor, no tendrá temor de malas noticias. De aquí también nos vuelve a dar una seguridad, porque nuestra seguridad no es como una montaña, sino nuestra seguridad está en las palabras y en las promesas del Señor. Podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero su misericordia jamás se apartará de nosotros, hermanos. Entonces, esta palabra que el Señor nos concede es para nuestra vida. En las siguientes enseñanzas o diapositivas tenemos, hay una pregunta aquí, ¿te imaginas un mundo donde las montañas y las colinas sean sacudidas? Y no solo movidas, sino removidas de la tierra. Sin embargo, todo el tiempo, Dios permanece firme con varias promesas que se mantienen verdaderas. La misericordia de Él, el perdón de nuestros pecados, la restauración. Los que nosotros vivimos este temblor y este sismo de 1985, allí estábamos, en esa condición. Las avenidas fueron completamente devastadas, muchos lugares fueron quitados. Y yo me sorprendía porque estaba caminando en la avenida Cuauhtémoc y yo decía en mi corazón, ¿cómo es posible que esta avenida tenga casi más de 1 metro de levante entre una calle y con otra? Se veía, hermanos, así. Porque a mí me tocó esa parte.
O sea, íbamos a trabajar. Hubo muchas desgracias. Gracias a Dios, no pasó para nosotros momentos más difíciles. Pero vimos estas condiciones. Y es así entonces, hermanos, que esta enseñanza sí nos espanta a todo mundo. Pero Dios tiene un mensaje de claridad y de bendición para nuestro ser. Las montañas y las colinas son objetos inamovibles. Son enormes. Pero Dios nos ha prometido que aunque las montañas se muevan de aquí a allá, las colinas se muevan de un lado a otro, aunque las cosas sean quebrantadas de un lado hacia otro, nos dice, Dios ha prometido que no nos abandonará ni nos dejará. Esta es la palabra del Señor. Por ejemplo, este momento tan especial que tuvimos en la alabanza, se sentía una presencia de disposición en el corazón, porque el Señor bendice el corazón dispuesto. Y a veces veníamos tristes o veníamos cansados o derrotados, pero la presencia de Dios nos vuelve a levantar y nos dice, su presencia está con nosotros, nos dice, yo estoy contigo. Y por esto, hermanos, las montañas representan cosas, objetos inamovibles. Y como expresé, representan muchas cosas en los corazones. Para nosotros, la misericordia de Dios. Pero para otros es, muchas veces, su orgullo, su forma de pensar, su forma de decir así son las cosas. En esta parte de Isaías 54:10 podemos ver el amor y la preocupación de Dios, allí perfectamente. Él está preocupado por nosotros y por la humanidad, no nada más por nosotros. El amor de Dios siempre ha estado con aquellos a quienes se propone salvar, porque quiere salvar el corazón de las personas, de mi vecino, de los que pasamos. Dios quiere salvar el corazón de las personas. Y hermanos, también su corazón, el pecado es una montaña inamovible. El que es alcohólico, drogadicto, adúltero, maldiciente, tanto pecado, tramposo, mentiroso, falso, extorsionador, secuestrador. Esas son sus montañas. Pero hermanos, Dios quiere salvarles y poner paz en el corazón de estas personas. El amor de Dios siempre ha estado en aquellos a quienes se propone salvar. Pero no nos queremos dejar salvar para que puedan obtener la paz. Desde que Dios creó la humanidad, nos ha amado en silencio, ha suplido sus necesidades. Observe usted, nuestros vecinos, todos los demás, no vendrán al templo, estarán en otros lugares, posiblemente buscando otro Dios no conocido, o desconocido, o muy conocido, pero no al Dios verdadero, no al Dios de la palabra de Dios. Entonces ha suplido sus necesidades y ha guiado hasta el día de hoy sus vidas. O sea, vean ustedes, cuando digan, no, es que ahora sí sentí las caricias del mal. No es cierto. Otros dicen, no, ya sentí las caricias del cajón. Tampoco, ni por eso se doblan. Decían a sus hermanos. Él sepultaba, él se dedicaba a eso. Entonces nos decían luego en la fe, hermanos, a veces siento las caricias del cajón. Y era una forma. Las personas igual. A veces, ay, me siento muy mal, pero ni aún así nos arrepentimos, no nos bajamos de esa montaña de orgullo y incredulidad del corazón, o de la guerra, o del odio. Aunque los seres humanos somos cada vez más rebeldes y resistentes, y muchas veces resistentes a Dios y rebeldes a Dios, e incluso le negamos después de haber sido corrompidos por Satanás, su salvación y amor por nosotros nunca disminuye, ni aún debido a nuestra desobediencia. Muchas personas siempre quieren hacer polémica. Bueno, y si Dios es muy bueno, ¿por qué se está muriendo la gente? Y si Dios es muy bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en la gente? Y es bien sencillo entender.
La gente sufre porque está separada de Dios. La gente tiene aflicción porque no quiere realmente obedecer a Dios. Y hace que otros sufran. Y dicen, pero que Dios lo permite. Porque también Dios de antemano les da a las personas un libre albedrío. Pero Él lo expresó. Hay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeños. Hay de aquel. Porque también ahorita no es tiempo de juicios. Los juicios vendrán, hermanos, a partir de que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada por el poder del Señor mismo, y a partir de ahí se aperture definitivamente el tiempo conocido como la 70ª semana de Daniel o la grande tribulación. Y a partir de ahí no se detienen juicios, no se van a detener. Pero mientras ahorita está la gracia del Señor Jesucristo. Por eso, llévanos a esa roca de salvación, en la esperanza del Señor. A través de todo esto, es necesario estar entendiendo. Vea la roca de Cristo. Vea la fe del Señor, en el amor de Él. Siente tu presencia, siente tu consuelo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y nos dice en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las noticias para nosotros son devastadores. Vienen las guerras, viene todo aquello. Hemos de orar por las personas que están en una aflicción en esta hora, hermanos. Esos armamentos que son tan poderosos, montañas que caminan, son poderosísimas para destruir al mundo entero. Pero Dios ha permitido ese sentir por la dureza del corazón de los hombres. Pero también, hermanos, Él ejercerá su juicio, porque también como Dios es potestativo, también se nos olvida que Él es justo. Y recordemos que en la carta a los Filipenses el Señor de antemano, y en la carta también a todas las cartas del apóstol San Pablo, a este mismo Jesús, que fue entregado por nosotros, se le ha dado y se le ha enseñado, y se le ha dado como Señor y Dios, pero también se le ha dado el juicio. Y Él es juez justo, perfecto, en donde no habrá nada que se quite para poder decir, pues hay una cooperación para el juez. Él es juez justo e implacable. Te va a preguntar qué hiciste con la salvación que te di. ¿Qué hiciste con ese mensaje que yo te di? No hay justificación. Bueno, ahora, Señor, sí te acepto. Ya es demasiado tarde. Todo se hace en vida. Por eso vuelve a ser, hermanos, las montañas de las personas. Dicen, ay, al ratito, cuando ya esté viejito me arrepiento. Pues ni cuando esté viejito, ni cuando esté jovencito, ni cuando... No hay tiempo. Porque el corazón es duro. Pero para la vida de los cristianos, para nosotros, dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes, con creciente enojo, el Señor sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza, hermanos. Aún en nuestra misma separación de este cuerpo, Él es nuestra fortaleza y tenemos a Dios o victoria. Así que tenemos que clamarle, en el nombre de Jesucristo somos más que vencedores. Y en el nombre de Jesucristo podemos echar fuera todo aquello que nos estorba. En nuestra misma muerte todavía hay una pelea. No crean que estamos ahí, ya me voy a ir. En ese mismo momento hay una pelea. Y esa pelea la quiere ganar el maligno, pero hay poder en la sangre de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Reforzarnos, Señor, en tus manos estoy. Porque el Señor lo dijo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque lo está encomendando a Él. Vuelve a ser una fortaleza. Por esto, hermanos, este Salmo 23:4 nos dice, aunque pase por valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preciosa y grandiosa promesa de parte de Dios.
Continuamos con esta bendición. Un terremoto, que ya tenemos la lectura del Salmo 46, 2 al 3. Un terremoto es aquello que viene a sacudir. Un terremoto, hermanos, es todo aquello que viene a sacudir y también a destruir. Y viene de tal forma a destruir lo que el hombre piensa. Porque el hombre también dice, no hay, no sé, que nada más ya hay muerte y se acabó todo. Un terremoto también sacude pensamientos, sacude posiciones, sacude, hermanos, de tal forma fortalezas y fortalezas indestructibles, el terrible pecado, la extorsión, el chantaje. Y los terremotos pueden venir de repente sin previo aviso, pueden ser devastadores. Pero la proclamación que nos llama a hacer este salmo es que dice, no temeremos. No temeremos. Por lo tanto, hermanos, si viene un movimiento de ese desplazamiento, es también lo que el Espíritu de Dios en esta noche trata de también hacernos a nosotros. Nos desplaza esa manera de pensar que no le agrada a Él. Esa manera también de estar en zozobra. Hoy se va a acabar el mundo. Jamás. Claramente le está diciendo, no temeremos porque Él está con nosotros. Entonces, cuando esta enseñanza, hermanos, el Señor nos lo da, volvemos al punto. La gente confía como montaña en sus grandes cantidades de dinero, en su profesionalismo. Yo soy el mejor profesionista, soy el mejor cirujano, soy el mejor estadista, soy el mejor en esto, soy el mejor aquello. Sí, pero la palabra del Señor nos dice que todo esto muchas veces no representa más que una montaña de orgullo y egoísmo. Porque debemos de decir, gracias a Dios, soy lo que soy, gracias a Dios. Porque volvemos al punto, Él provió todo. Él provió los medios. No cualquiera, muchos decimos, es que pues sí sufrí mucho, pero vemos los antecedentes, gente que apoyó, gente que provió. ¿Por qué? Porque la mano de Dios provee a todo mundo misericordia, aunque le neguemos, y aun cuando seamos malvados, y aun cuando el corazón sea desagradecido. Pero en la vida de Cristo hay una bendición poderosa. Por eso, hoy podríamos estar hablando, hermanos, de estos países que están aventándose proyectiles, orgullo, montañas de explosivos, montañas de dolor, y realmente lo que el Señor quiere expresar es que las montañas deben ser removidas, y esas montañas de odio, de rencor, de egoísmo, de fanatismo. ¿Cómo es posible que todo esto esté sucediendo? Unos todavía haciendo todo ese mal matan a sus mismos ciudadanos. Entonces, la justicia de Dios tiene que ser en el equilibrio de su palabra. Pero a nosotros también nos llama la atención, porque la gente se espanta, se preocupa. A mí me preguntaban, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No tengas temor. Esto es historia, le digo. Nosotros aquí en México se hizo un tratado que se llama Tratado de Tlatelolco, y precisamente México no está dentro de un protocolo de enriquecimiento de radiaciones solamente para los fines médicos o de salud, no para destrucción. Y otras personas que en su montaña de orgullo lo hacen, ¿qué? Para destruir la gente. Por eso también muchos dicen, debe de haber un equilibrio en toda esta enseñanza, y muchos no lo entienden. Mentiras, como hablábamos hace 8 días, más bien el domingo, las mentiras y su propio diseño es el engaño, y es la estrategia básica del diablo. Pero nosotros debemos de entender que todo es un riesgo, exactamente. Pero la palabra del Señor nos dice que Él está con nosotros. Ahí lo dijo, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes del corazón del mar, Él estará con nosotros. En esta bendición, hermanos,
Cuando lo seguro parezca desvanecerse, no temeremos. Cuando pasa lo que creíamos que nunca sucedería, no temeremos. Si las montañas se caen, si lo seguro se hace trizas delante de nuestros ojos, no temeremos. Si observamos, hermanos, porque a veces nuestras montañas es nuestra seguridad económica, un buen trabajo, una buena salud, nuestra juventud, nuestra vida, nuestro tiempo. Y después de esto, cuando se desvanece, como dice aquí en esta parte de nuestro tema, se desvanece. Cuando también se hace trizas. Lo que debe de hacerse trizas es nuestro pecado, también es una montañota. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos en su misericordia y en su paz. También nos dice el Señor en el Salmo 27:1, qué maravilloso. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En el Señor hay un maravilloso refugio. Así lo expresó en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo número 2. El primer libro de Samuel, también teniendo un claro concepto de la asistencia divina, no hay refugio como el de Dios, porque no hay ninguno como Él. Esa es la enseñanza que el Señor nos da. Y nos dice así: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, la palabra de Dios es tan preciosa. Pero lamentablemente, hermanos, hemos hablado de que las cosas sí son removidas. El orgullo, el acaparamiento, por eso da guerras. Por eso hay hambre. Porque hay una terrible montaña de maldad. Y estas montañas de maldad, hermanos, también debemos de entender, y nos lo expresa el apóstol San Pablo, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, sino contra gobernadores de las tinieblas en regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. Y esto es, hermanos, nuestra lucha. Nosotros no podemos contra ellos, pero sí podemos clamar a aquel que también los creó a ellos y los sujeta a ellos, y es el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla. Pero no nada más decir, confío en el Señor que es nuestro Señor. No, hermanos, sino es una convicción firme, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. El temblor de la tierra puede ser algo que deja lamentablemente, hermanos, perplejos a todos. Ahí lo tenemos. Una devastación en las economías del mundo, que traen hambre y miseria. Otra montaña terrible. Hambre y miseria. El egoísmo. Lo mismo que aquí. La gente quiere ver a todo el mundo drogado. Y se hacen todos los reinos y todas las potestades. Quieren ver al mundo muerto y drogado. Otros lo quieren ver destruidos por proyectiles. Otros muertos por odio. O sea, todo, hermanos, es un temblor, unas montañas horribles. Por eso el Señor expresó, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, te podrían desplazar, porque es el poder del Señor. Y no es lo temerario decir, voy a mover en este caso, el Nevado de Toluca lo voy a mover para Acapulco. Por favor, debemos ser entendidos en la palabra. Una cosa es el mensaje, la literalidad, y otro también es el mensaje a través de las parábolas, que el Señor siempre enseñó a través de parábolas y cosas entendidas. Entonces, esta es la bendición. También, hermanos, estas terribles situaciones vuelven a venir. Lo que pasó hace unos 4 años, 5 años con nosotros, las terribles pandemias que vienen y vendrán. Pero también nosotros mismos, nuestro cuerpo también va sufriendo un desgaste. Antes lo que no me dolía, ahora me duele. Ahora lo que no me pasaba en la mano, me duele en la mano. Entonces cada uno tiene un desgaste, se le llama la entropía dentro también, pues de una de las teorías precisamente de la de termodinámica. Pero gracias a Dios dentro de ello, hermanos,
También vienen otras situaciones, una crisis social y política, que es lo que estamos viviendo. Montañas, hambre, situaciones de conflicto, violencia, conflicto civil, o una guerra entre naciones, que es lo que vemos. ¿Por qué? Porque son montañas de odio y de rencor, y también en esa edad. Y nosotros también existe eso. ¿Por qué te enojas en tu casa? Qué maravilloso es el texto y el lema del Benemérito de las Américas, que expresaba y decía, de tal forma que entre los hombres, como también en las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Maravillosa expresión. Esa expresión clara y evidente. Y el Señor claramente lo dice, yo soy la luz del mundo. Así es. Estas cosas, hermanos, hacen entresmecer al mundo, las montañas que tienen que ser movidas, y sacude los cimientos de la sociedad. El temblor del mundo podría aplicarse, hermanos, a otras amenazas terribles, bombas nucleares, que es lo que actualmente vemos esas situaciones. Pero para eso está también nuestra oración. Solamente que a veces pensamos, ¿llegará mi oración al cielo? Hermanos, estamos dudando del Todopoderoso, hermana. El Todopoderoso lo sabe, el Omnipotente sabe todas las cosas. Hermanos, aun cuando vemos estas situaciones, el temor del mundo podría también aplicarse en estas amenazas terribles. Y ya no va a dormir. A ver, hermanos, ese poderío es un poderío tremendo. Aquí nosotros vemos los cuetones que echan cada día, pues, hasta les vuela, hemos sabido que les vuela un cuetoncito, les vuela la mano. ¿Qué no es este poderío que se hace para hacer daño? ¿Y por qué no se hicieron esto para hacer mínimo pues una tonelada de milanesas y milanesas asadas, o para darle de comer a la gente, ¿verdad? No, hacen bombas para matar a la gente. Y así es, hermanos, lo contradictorio de esas montañas. Por eso el Señor nos pone una hasta aquí. Hermanos, los fenómenos naturales como huracanes, terremotos, tsunamis. ¿Por qué se murió la gente? ¿Y por qué? ¿Y dónde está Dios? Claramente está diciendo que tú tienes una responsabilidad de observar la justicia de Dios. Pero también en todo el Señor a nosotros nos prepara. Cuando llegue nuestro tiempo de nuestra partida, o el llamado que el Señor nos da, Él nos prepara. Porque la palabra del Señor lo dice. Vosotros sois mi especial tesoro. Aleluya. Pero tenemos que estar en esta bendición. Tú eres mi especial tesoro. Y no nos va a dejar a la deriva. Si el ser humano comprendiera que solo Dios solo en Dios está la respuesta, se tienen que mover esas montañas de odio y de rencor, de incredulidad y de tristeza. Solamente si nosotros comprendiéramos. Y por eso en este momento somos un grupito hermoso, curioso, pero la presencia de Dios se siente porque venimos a buscarle en espíritu y en verdad. Venimos así, Señor. Por eso, si la humanidad comprendiera, también yo en este momento, yo como joven, yo como niño, comprendiera la importancia de buscar de Dios, de entregarme a Él y de decirle, ven a mi corazón y estar tomando la mano más poderosa de todo el universo y de todo cuanto creado, nos dice, yo te quiero, te amo. Pero a veces estamos con una incredulidad de montaña, volvemos a decir. Casi como Pico de Orizaba o Nevado de Toluca. Que es duro nuestro corazón. Por eso nos dice el Señor, hermanos, en Dios está la respuesta y que en esa respuesta es seguir al Señor Jesús como su Salvador. Nada de estas cosas sucederían. Pero aunque pase a nuestro alrededor, nosotros debemos rechazar el temor, porque Dios está con nosotros. Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo.
catástrofes, dolores, aflicciones, todo esto, hermanos. En estas condiciones, nos dice, nadie puede sacudir un lugar donde Dios habita. Nuestras vidas están en sus manos y somos el templo del Espíritu Santo. Observen ustedes bien. Se pasaron unas guerras terribles y la Segunda Guerra Mundial pasó en una aflicción y dureza de corazón de los hombres. Y los hombres muchos buscaban de Dios en otros países. Y buscaban la presencia de Dios. Y tal parece que se veía que era incontenible toda la maldad. Por eso, hermanos, todo tuvo que terminar. Y terminó porque nadie puede sacudir un lugar donde Dios habita. Pero depende mucho de nosotros como iglesia mantenernos en oración, en ayuno y en firmeza. Señor, detén toda maldad y destruye esas montañas de odio, de rencor y de dolor que se avecinan, porque Él tiene poder para hacerlo. Pero lamentablemente no más pensamos en lo nuestro. Y el Señor nos invita a que estemos pensando en esa victoria que Él nos da. Y somos también nosotros templo de su Espíritu Santo. Y por eso mientras estemos siempre dando lugar a la fe, Dios será nuestro refugio. Porque esa es la más grande bendición, la fe. En esta enseñanza, ya lo hablamos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vemos la situación que pasó hace 15 días casi en nuestro país. Y hermanos, también vuelve a surgir. Simplemente cambiaron de lugares. La maldad sigue igual. Pero Dios nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los tiempos. Por un lado, las guerras nucleares. Por un lado, el fanatismo. Por otro lado, las nuevas tendencias que existen. Las tendencias humanas. El mismo salmista. O sea, está prácticamente diciendo que se va a acabar. ¿En qué se va a acabar el mundo? ¿En qué va a pasar? El Señor siempre nos advirtió en la palabra. Y nos dice el Salmo 11:3. Nos dice así porque la gente ha roto los fundamentos. Quiere romper los fundamentos. Nos dice la palabra del Señor, Salmo 11:3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y volvemos al asunto. En las ideologías, la gente se cree en lo de las ideologías, creyéndose una cosa y con otra, provocando el pecado con otra, y haciéndose y alejándose de Dios. Y dicen, así estoy bien, porque quieren romper los fundamentos. Y aún todavía se atreven a decir y a cambiar, es que es ley. No se puede cambiar una ley. Una ley, por ejemplo, la ley de la gravedad, no la puede cambiar una ideología. Porque la ley es la ley de la gravedad y las leyes que existen establecidas, usted súbase simplemente 30 centímetros y se anda torciendo el pie, porque hay una ley de gravedad. Si no existiera esa ley de gravedad, todo el mundo estaría destruido. Pero por cuando hay un equilibrio, hay un fundamento, hay una rectitud, a nosotros nos corresponde mantenernos firmes en la palabra de Dios y en la rectitud. Por eso Dios puso en nuestros corazones, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Los fundamentos, hermanos, están establecidos. Y lo único que tiene que hacer uno también, aplicar lo que la misma ley nos marca. La ley es clara, pero la gente la viste y la reviste y la tapa y la quita. Pero la ley es clara, aún en nosotros, el artículo 3 constitucional, una educación completamente laica, fundamental, pero también se deben analizar y cuidar qué es lo que se está enseñando. Y los padres, ¿por qué? Porque no queremos leer, no queremos estudiar, no queremos tener fundamentos claros, dejamos que todo siga avanzando.
La palabra del Señor es clara, hermanos. Los fundamentos nos corresponden a nosotros mantenerlos y disfrutarlos con firmeza. Pero nunca leemos, no leemos nuestra Constitución, no leemos la palabra de Dios, no vemos qué están enseñando a nuestros hijos. Y al rato los vemos todos completamente transformados o trastornados en vez de transformados. ¿Por qué? Porque hemos dejado pasar la ley de Dios. Pero aún así, el Señor sigue estando con nosotros. No se puede mover. Dios tiene un plan, y el plan claramente es la salvación de las personas. Y en una distribución tan especial. En esto, hermanos, hemos de cerrar nuestra enseñanza en una conclusión sencilla. Todo esto que hablamos estaba para nuestro corazón. Dios tiene sus tiempos y manifestaciones para detener la maldad. Y debemos de dar gloria a Dios, porque muchas veces, también donde estamos nosotros, se detiene la maldad porque está un cristiano. Vas en el camión, no vas allá lleno de miedo. Señor, guárdanos a todos los que estamos en este transporte y en el nombre de Jesucristo permítenos tener tu victoria. Y no nos vamos a subir nada más por subirnos así. Si usted va a un lugar correcto, pero si agarra, es que me voy a ir a una fiesta, me voy a ir a un baile, pues, entonces, ¿qué espera? Lo que va, nuestros pasos deben ser encaminados a la justicia de la verdad. Pero si vas al trabajo, o vienes a un lugar, o vas al hospital, o vas a hacer aquello, una labor, pues tenemos la bendición de estar orando. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que somos embajadores del gran rey ahí. Entonces, en nuestra casa es lo mismo. ¿Por qué vamos a estarnos destruyendo y rasgando las vestiduras si tenemos que poner la paz? A ver. Todos nos ponemos a clamar al Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Cambiamos nuestro carácter y nos doblamos primero y hasta que llegue la paz. Nos levantamos hasta que llegue la paz. Alguien está murmurando. A ver, tranquilo, no puede estar hablando así. Ponte a orar más y clama al Señor. ¿Por qué? Porque son las montañas que deben de ser removidas por el poder de la gracia de Jesucristo. Allí está. Entonces, hermanos, nosotros queríamos mover, no, pues que se mueva el Nevado de Toluca a Acapulco. Pues no es ser así. Se entiende el mensaje que el Señor quiere darnos a entender, que es la dureza del corazón la que se tiene que mover por el poder de Él. Allí está. No es hacer concursos a ver que se muevan. Las montañas de por sí se mueven por sí solas, porque hay un movimiento. Pero en estos momentos, el mundo se aleja del Señor. Sus juicios son justos para poner un freno a la violencia, la corrupción y sobre todo ídolo que el hombre levanta cuando se alejan del Creador, quebrantando sus leyes una y otra vez. En Romanos 1, 25 al 32, es grande ese texto, pero en esencia dice, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y eso es lo que se tiene que mover en el poder de la salvación. Pero también yo, también necesito que la presencia de Cristo llene mi corazón y en estos momentos también su presencia me haga sentir su gracia. Los juicios de Dios no son para destruir todo, sino para detener el avance de esa agenda que tiene marcada el maligno, y nosotros nos dormimos. Ya la iglesia no quiere buscar a Dios, ya no están los embajadores para clamar al Señor. Recuerden que la Biblia nos dice que el Señor buscó de antemano, y dice, ¿quién se va a poner en la brecha? Y dijo el Señor, no encontré a nadie que se pusiera en la brecha para detener el juicio que tengo detenido. No encontré a nadie. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo del Señor? Por esto, hermanos, seamos uno, dos o tres. Ustedes alienten su corazón. Pongámonos en la brecha, Señor. Detén todas estas montañas, destrúyelas
porque tu gracia nos lo está diciendo. Pero también es a nosotros. Quítame el Señor la montaña, muchas veces de incredulidad que tengo en mi corazón. Quítame, Señor, también esa montaña de poco esfuerzo para venir a tu casa. Quítame, Señor, esas anclas, muchas veces que son más crueles que el cansancio, pero permíteme venir y que esas anclas se remuevan hasta lo profundo que pueda existir. Filipenses 2:12 nos dice: por tanto, amados hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esta noche está el poder de Jesucristo con nosotros. ¿No quieres que se remuevan montañas? ¿No quieres que el Señor haga misericordia? Acérquese al Señor. Empieza a remover tu montaña. Acércate a Cristo. No te quedes en el lugar. Empieza a derribarla. Aquí está el Señor con nosotros. En esta hora, Señor, tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor, para fortalecernos. Y te rogamos, Señor, por la terrible situación de guerras que existen en el mundo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que reprendas toda maldad, porque mucha gente, Señor, está en zozobra y angustia y dolor y muerte. También, Señor, en todos los países existe hambre, dolor, violencia, maldad. En nuestro país, Señor, tanta maldad. Guarda la vida de tu iglesia, Señor, guarda tu vida, la vida de tu iglesia. Guarda la vida de tu pueblo, Señor, guarda la vida de tu pueblo. Por eso con gozo, Señor, ¿por qué los montes se moverán? ¿Por qué los montes se moverán, Señor? Por tu misericordia y poder, porque la gracia tuya es manifestada. Señor, permite que la iglesia nos acerquemos, Señor, delante de ti. Y sí, Señor, tu Espíritu Santo nos conmueva, nos mueva, Señor, a clamar a ti. Quita nuestro pecado, quita nuestro dolor, quita nuestra incredulidad, Señor, y nuestra poca forma de buscarte. Permite que esto sea movido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Ayuda a tu iglesia, Señor, mira a nuestros vecinos. Tú siempre les has provisto también a nosotros que han escuchado tu voz y tu palabra. Señor, tú lo sabes todo, pero quieres, Señor, que todo lo que tiene el hombre por sublime también sea quitado en el nombre de Jesucristo. Salva los corazones, Señor. Muchas gracias por tu presencia con nosotros, Señor. Pero también permítenos honrarte, glorificarte y darte la honra, la gloria y el poder, Señor. Muchas gracias por tanta bendición que tú nos das. Aquí está la oración de tu iglesia. Aquí está la oración de cada hermana, de cada joven, de cada niño. Está delante de ti tu corazón, Señor, que no se ha movido. ¿Qué montaña no se ha movido, Señor? Y esto te lo dice, Señor, por la fe. Si tuviéramos tantito, Señor, quita la zozobra, la falta de fe, la falta, Señor, y esa completa montaña de dolor, hipocresía, falsedad, y que la iglesia sea avivada en tu nombre, Señor. Ayúdanos a tener seguridad en tu palabra. Salva a nuestros vecinos, salva a las personas con las cuales trabajamos, Señor. Sálvales tú, poderoso Señor, y permítenos, Señor, hallar gracia delante de ellos. Tú eres fiel y precioso, Señor. Cada familia delante de ti, Señor. Quita las montañas, Señor, en nuestra vida, que se muevan en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.
porque si se mueven, nosotros fuimos movidos por tu misericordia al arrepentimiento y al perdón de los pecados en Jesucristo, y aquí estamos, siendo, Señor, transformados por tu misericordia, por la verdad de tu poder, Señor. Muchas gracias te damos en Jesucristo nuestro Salvador. Oh Padre, limpia nuestro corazón y remueve lo que no te agrada de nosotros, Señor. Tú lo puedes hacer, pero también te rogamos por las condiciones tan fuertes que están en nuestro país. ¿Cómo es posible que tanta gente quiere ver al mundo drogado, intoxicado por drogas, por alcohol, por pecado, destruyendo un país y vidas? Desde, Señor, los que venden algo más sencillo desde las tiendas. ¿Cómo es posible que también, Señor, otros, en vez de avanzar en ciencia, en bienestar, quieren destruir al mundo con explosivos poderosos? Solo tu gracia, Señor, el odio y el rencor, tanto dolor hace. Pero en el nombre de Jesucristo te pedimos, sea reprendido y sea quitado, porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, y en el nombre de Jesucristo tú le has dado toda potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Señor, detén la maldad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Muchas gracias te damos por esta bendición que nos has dado, Señor Jesús.